buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo. ¿Cómo se llamaba el ciclo? Expandiendo mundos. Expandiendo mundos, conversaciones más humanas. Bien, donde hoy nos vamos a trenzar en una conversación humana con alguien que quiero mucho. Se llama Carlos Caporali. La idea, bueno, es a través de la conversación irles presentando, ¿sí? Que los puedan conocer. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, no cuesta nada. Ahí se va sumando. Bueno, contarles un poco la inquietud de esta serie de encuentros que hemos tenido con Roxana. Bienvenido, Carlos. Qué alegría, hola, hola. Qué alegría verte, bienvenido. Qué fluido. No hubo que viajar a ningún lado. No hubo que viajar a ningún lado. Así que estuvimos flojos en toda esta pandemia, que recién ahora estamos encontrando de esta manera. Bueno, vamos a hacer la presentación pertinente, ¿sí? Contarles un poco desde dónde yo me acerco a este ciclo que diseñamos con Roxana. Estamos escribiendo un libro, como bien saben, que va a salir en la editorial de este señor que tenemos hoy aquí. Bien. Y uno de los capítulos que toca el libro es el exitismo, ¿no? Como esta idea de vernos lanzados a tener éxito todo el tiempo, a tener metas todo el tiempo, objetivos. Bueno, puede ser que alguien diga, ¿por qué eso? A mí se me antoja conflictivo, se me antoja contramano, ¿no? Y contarles que esto del éxito en la manera en la cual estamos acostumbrados es una cuestión estadística, ¿sí? Un dato muy interesante es decir, 20 cantantes de ópera se llevan el 90% de la facturación de lo que la ópera recauda. ¿Bien? ¿Y esto quiere decir que estos 20 son los mejores? En absoluto. Hay cientos o miles igual que ellos. Ellos ocupan el lugar que ocupan por suerte. ¿Sí? Por suerte. Pero en el hacer, ¿sí? Estamos hablando de hacer, ¿sí? Mucha gente llega al mismo nivel, al mismo entrenamiento que esas personas. Bien, entonces, queremos derribar un poco esta idea del éxito mágico, del éxito que tiene que ver con de repente presentar a alguien que ese alguien guste y venda mucho, ¿sí? Tenga mucha presencia en las redes. Y nosotros queremos mostrarles a gente que para nosotros es muy, 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 muy exitosa, ¿bien? Que quizás no tiene esa presencia en los medios, esa relevancia tan importante. Así que bueno, hoy nos toca compartirles, es uno de nuestros tesoros, a Carlos Caporali. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Se escucha, bueno, ¿se escucha bien? ¿Te escucha muy bien? ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, bueno, a medida que se va sumando la gente al fogón... Bueno, ¿Quién diría que sos? es un tema el éxito, ¿no? Yo siempre digo que si le saco la última letra, en inglés es salida. Entonces, yo digo, bueno, ¿de qué se trata el éxito? O también podría decir, como siempre cuando nos encontramos tomando un café en el Club del Progreso, o cruzándonos por la calle, o por tantos lugares, bueno, en algún momento tuvo que ser necesario que todo esto terminara para poder volver a comenzar, como hoy. Entonces, es un poco lo que maneja el éxito. De todas maneras, yo fui presa del éxito durante mucho tiempo. Y lo que es peor, yo creía que era así, exitoso. Y lo creía, era como una profesión de fe. Y estaba chocho, muy contento. Hasta que un día me desperté y me estaba lavando los dientes frente al espejo y dije, bueno, aquí está la alegoría del hombre frente al espejo. ¿Quién sos? Y realmente a veces esas caídas son estrepitosas, ¿no? Carlos, me la dejaste picando, ¿sí? Si le tuvieras que contar a la audiencia, a las personas que se van sumando, ¿quién dirías que sos? Soy Carlos. Ustedes que son expertos y brillantes en el ejercicio de la pregunta, veo que atacás desde el principio ya con una de las fundacionales de coaching, ¿no? Soy Carlos. Estaba yendo lo que recuerdo, porque también hablo de recuerdos, ¿no? Lo que recuerdo es que estaba caminando por la calle Coronel Olivieri en Lanús,
y di vuelta a la esquina por Ministro Brin rumbo a la escuela 17, en la cual estaba haciendo la escuela primaria, y cerré los ojos y de pronto estoy acá charlando contigo, tantos años después, y yo digo, y de todo eso no quedó nada. Soy mi relato, porque no tengo testigos. Juro que nadie puede ser testigo de lo que yo fui. Podría sí convocar a mis 3 hijos para que me dijeran todo lo que les gustaría decirme, pero yo personalmente realmente puedo ser un gran relator de una historia que puede ser cierta o no, ¿no? Suena borgiano, pero es así. Qué maravilla de respuesta, qué maravilla de respuesta. Ahí escucho un relator, ¿sí? un navegante, alguien que va experimentando la vida de su manera. ¿Y qué haces, Carlos? Si tuvieras que decirle al mundo, a ver si la gente se puede ir haciendo una idea, ¿sí? De este Carlos que observó su trayecto de vida hasta aquí. Bueno, soy poeta. Durante muchos años lo mantuve lo más en secreto posible por un montón de preconceptos y prejuicios. No de prejuicios de género ni de actividades privadas, sino porque ¿cómo alguien puede llegar a ser poeta con esa pinta de serio que es la que tenía en aquellas épocas? Y siempre me acuerdo a un viejo amigo que ya no está entre nosotros, el querido amigo Bordalejo, que me contaba siempre el mismo chiste. Me decía que por las calles de París vienen caminando 2 poetas, como los poetas con una carpeta con todas sus poesías bajo el brazo. Y se encuentran, se conocen, se encuentran y se miran. Y uno le dice al otro, mirá que si me lees, te leo, ¿no? Entonces, los poetas tenemos esa tendencia a siempre hacer autorreferencia y a leer nuestras poesías que comienzan y terminan dentro del mismo lugar y siguen siendo un relato, sea un haiku, sea un endecasílabo o sea un soneto, no importa. Pero soy poeta y también tengo una adicción al percusionista, a ser un percusionista. Y durante mucho tiempo hice percusión, pero bueno, no sé, las cosas simples que propone tu ciclo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y poesía dedicada a qué, Carlos? ¿Hay algo que dedicarle a la poesía? ¿Hay algo que ver en la poesía? Supongo que a uno mismo, porque no existe, no he encontrado, en el correlato no he encontrado otros. Y por lo general, cuando se van diseñando los versos, que son las líneas que componen cada poesía, cuando se van diseñando los versos, por momentos están dedicados a uno mismo, ¿no? El uno mismo está presente, un gran ejercicio del ego, que como el colesterol, si no lo tenemos morimos, y si tenemos mucho también, entonces forma parte de la regulación. Pero creo que nos dedicamos permanentemente a uno mismo, que además no hay otra cosa, como no existe el pasado, porque es simplemente un relato, y el futuro es una expectativa que nos hace daño y nos neurotiza. Yo creo que no existe el otro en todo esto. No, pero vos le ponés y le dedicás a un amigo que parte, que fallece, y bueno, y tal vez es un ejercicio de anticipación, y tal vez sea eso, ¿no? O sea, tal vez sea de la manera en la cual uno trata de curar nuestras propias imposibilidades o carencias, ¿no? Y también puede ser el ejercicio, la resolución de carencias diarias, en donde uno va escribiendo. ¿Cuál dirías que es el valor de la poesía hoy? Ninguno. No tiene por qué tener valor. En cuanto tiene valor, se transforma en un camino del éxito, que volvemos a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? O sea, si tuviera valor, sería un camino del éxito y habría alguien que escribe mejor, dicen, alguien que escribe peor, dicen, alguien que escribe más o menos, por lo tanto es mediocre, y todas esas tonteras de la vida diaria, donde no tienen ningún valor, simplemente el valor es esto que nosotros estamos disfrutando, es el verse, el mirarse,
el imaginar cómo es el aroma del otro, el imaginar cómo fue la vida del otro y qué es lo que dice que fue. Por ejemplo, las mentiras, forman parte de la maravilla de estar vivos. No somos grandes mentirosos. Y la poesía es una forma de mentir, de mentirse a uno mismo y de mentirle a los demás también, ¿no? Dice, qué bien que escribe. Qué belleza, qué belleza. Para los que nos están escuchando, escúchennos, estamos hablando del hacer más que del obtener, ¿no? Los coaches a veces trabajamos mucho en los resultados. ¿Sí? Y hoy en día la teoría, por ejemplo, la teoría de la felicidad dice que la felicidad está en el hacer, no está en los resultados que obtenemos, ni que nadie nos aplauda al final. Entonces te escucho, Carlos, y escucho en la práctica, ¿no? En el hacer constante, en el hacer recurrente, ¿sí? Está el valor y el valor es personal, ¿sí? No en todo caso puesto en el afuera a la expectativa de los demás. Muy bien. Yo, por ejemplo, también digo que debemos ser consistentes y generosos. Vos hablaste de uno de los elementos fundacionales de nuestro ego, que es el aplauso, ¿no? No sabremos realmente cómo la antropología reproduce la etiología o los orígenes del aplauso. Pueden ser distintos autores los que digan que es un aplauso, pero se supone que un aplauso puede llegar a ser un llamado de atención o puede llegar a ser un llamado de aprobación. Bueno, nosotros queríamos ser siempre San Martín en la escuela primaria y entonces hacíamos la fiesta del 17 de agosto, nos poníamos el gorro que nos hacía nuestra madre de cartulina y entonces hacíamos la representación y nos aplaudían. Y ya en ese momento se estaba acunando todo un proceso egoico. Nosotros queríamos buscar el aplauso. Es algo adrenalínico, ¿no es cierto? Algunos buscan la adrenalina en volar a 13.000 metros de altura, y otros quieren ser el chico que hace de San Martín en la escuela primaria. Y hablando de escuela primaria, me reencontré con una persona que yo admiraba, que era una gran lectora de poesía. Y entonces me di cuenta que era ella, imagínate los años que han pasado, estoy hablando de chicos que éramos de 9 años, 8 años. Y entonces nos reencontramos, y yo todo contento le digo, yo recuerdo como vos recitabas, qué poder en tu recitado, y qué sé yo, me dice, mira, te agradezco, yo ni me acuerdo, me recibí de médica, y bueno, y pasó la vida, y ya me jubilé, y yo digo, bueno, qué increíble, ¿no? Uno ha conservado esta imagen de una persona que recitaba, lo cual a mí me generaba un valor extra, y de pronto ella no se acordaba que recitaba, ¿no? Entonces yo digo, las asimetrías, a pesar de que hay algunas teorías dicen que somos todos lo mismo, somos todos uno, somos pequeñas fracciones del uno mismo, pero a veces nos desencajamos y no nos gustan las mismas cosas, y no abordamos las mismas cosas. Pero bueno, sirve como una anécdota de lo relativo que somos y de aquella novela que utilizó para mí uno de los títulos más importantes, no tanto la novela, como la inevitable levedad del ser, ¿no? Somos leves. Aunque hay veces que nos ponemos graves, ¿eh? Nos ponemos graves. Totalmente. No podemos cambiar y ya somos como somos. Sí. No, primero hay que hacer la primera etapa. Agotarla, cometer todos los errores, las equivocaciones, todo, destapar todas las botellas de vino Malbec, viajar por el mundo, todo eso. Una vez que está todo hecho eso, decimos, bueno, ya está. Bueno, ahora empiezo. ¿Quién soy? Y entonces aparece la pregunta, ¿quién sos? Soy Carlos. Y tengo un... Sí, ¿qué tenés? Tengo un poema también que Soy Carlos, que no lo tengo memorizado, pero alguna vez lo compartiré también con ustedes. Qué maravilla. Wow. ¿Qué lección que recordás que tomaste en tu vida, te llevó a ser este Carlos que tenemos hoy delante? Todas. Considero que soy el resultado, como cualquiera, de todos mis errores, que han sido
y por momentos errores en donde me empecinaba y en algunos casos sabía que me iba a equivocar y insistía por aquello de que somos, en mi caso, supe ser insoportable también, ¿no? Qué grande. Carlos, tenés una editorial, ¿no? Sí, resulta que la editorial se llama Abarcar Ediciones. Y buscando un nombre para la editorial, encontramos un concepto de un filósofo francés, Gabriel Marcel, un filósofo que trabajó muy próximo a la iglesia y generó un concepto de abarcar y trató de deslucir aquella famosa frase del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, de alguna manera entendimos que abarcar para Gabriel Marcel no es el tener, sino es el ser. Entonces, como docente de la carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, yo digo, bueno, tantas veces explicándole a los alumnos o compartiendo con los alumnos, porque esto de explicar es medio controvertido, compartiendo con los alumnos el tema de cómo se edita un libro, bueno, dijimos, vamos a hacer una editorial y por lo menos que podamos mostrar al que tenga interés cómo se edita un libro. Y ya llevamos 15 años tratando de explicar y bueno, y la verdad que nos va bien, nos divertimos, lo disfrutamos y no tenemos quejas. ¿Por qué habrían de tenerla? Por eso, porque no tenemos quejas, porque realmente hasta disfrutamos yo disfruto de mis propios errores, que siguen siendo, yo sigo cometiendo errores de adolescente, ojo. Bien, bien, y ahí lo traías, ¿no? Como la posibilidad de que eso te lleve, ¿sí? Bueno, al éxito que estamos hablando, que no es el éxito, del éxito de esperar la aprobación de los demás, de esperar el aplauso de los demás. Hablaste mucho Hay de eso. hay algunas corrientes de pensamiento que explican lo que es un maestro, ¿no? Y hay una que me interesa mucho que dice que un maestro en realidad no tiene por qué enseñarle nada a nadie, no tiene la obligación de enseñarle nada a nadie. También dice que un maestro es aquel que se junta con un determinado público para que sean testigos de lo que él mismo cree y de lo que él mismo hace. Porque dentro de lo efímero, que es el título de mi próximo libro que sale en diciembre, dentro de lo efímero de nuestra vida, que lo efímero es el presente, ¿no? Alguna definición de lo que es presente habla de una pequeña mosquita, una pequeña hormiga que va comiendo cada una de las hojas de un libro, y cuando ya comió y pasó a la siguiente hoja, queda representado el pasado y el futuro, la próxima hoja que va a comer. Y bueno, y de esa manera, dentro de esa condición de efímeros, nos vamos yendo. Porque la vida tenemos que concluir que la vida es autoexpulsiva, somos autoexpulsivos. Primero porque vamos cumpliendo años desde el punto de vista cronológico, y segundo porque nos sucede, ¿no? Sucede que nos sucede. Qué maravilloso. Vas trayendo tantas cosas que no sé con cuál seguir. Me interesó mucho esto del explicar es complicado, ¿no? Y vino el maestro. ¿Por qué decís que el explicar es complicado? No es complicado. Simplemente que explicar suena un tanto pretencioso, ¿no es cierto? Es como que cuando yo quiero explicar, estoy dando una versión de mí mismo, que si yo me callara la boca, sería de tanto o igual poder que si la trato de explicar, ¿no es cierto? Por lo menos algunas escuelas de pensamiento oriental así lo explican, ¿no? Maravilloso. Lo traía porque, bueno, puede haber algún alumno, esta semana estuvimos hablando de explicaciones, justamente, ¿no? Que hay un marco de referencia, ¿no? Queremos explicar un fenómeno desde un marco de referencia, como vos decís, es personal. Y Humberto Maturana, este biólogo chileno que falleció este año, dice que, bueno, ese marco
de referencia es totalmente caprichoso. Lo tengo porque, viste esas peleas entre racionalistas y esotéricos, ¿no? Sí, sí. Finalmente, a mí me gusta lo racional, a veces doy el salto y te lo quiero imponer a vos, a veces de manera violenta, y a veces pasa lo contrario, ¿no? Está el esotérico que le dice al otro, no, Es que es, cosas así. Es que es un circuito, lo exotérico y lo esotérico funcionan como un genial circuito, ¿no? Funcionan de esa manera. No podemos ser exotéricos a la mañana y esotéricos a la noche. Somos exoesotéricos todo el día y aún, según Carl Gustav Jung, somos eso y exotéricos también en nuestros sueños, que es una genialidad. El día que querramos saber qué es explicar y alguien nos explique verdaderamente la verdad de nuestros sueños, la gran herramienta que tenemos para seguir estando vivos y felices y contentos, es atender a nuestros sueños. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y esta editorial, Carlos, ¿qué tipo de artistas sumás? ¿Artistas, profesionales? ¿Quiénes se acercan a abarcar? Bueno, vos haces una pregunta muy de coaching y yo la respondo de manera esotérica o quizás aplicando la técnica y la mecánica cuántica, ¿no? Para mí no cabe la menor duda que ya tengo un aforo, por usar una palabra que se usa últimamente, tengo un aforo de autores que van llegando de a uno. Yo no genero nada, pero van llegando y son esos los que me corresponden. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es atenderlos bien y explicarles cómo es el negocio, porque al hacer ediciones de autor, yo le explico a los autores cómo hacen su negocio. Y por suerte, muy afortunados todos, y yo, porque es así, ¿viste? Porque funciona de esa manera. Así que debe haber un cupo cuántico de autores y llegan. ¿No? Van llegando y golpean a la puerta y dicen, acá venden ediciones y me da 300 gramos de ediciones y yo hago lo que tengo para hacer. Mi gran salario es verlos felices, contentos, porque la generación de un libro siempre, como todo, es un antes y un después. Hay todo un sistema de tensiones que van teniendo los autores nobles y los no nobles también, y está muy bueno eso, está muy interesante y nos sostienen, ¿no? Bueno, como autor Nobel, que no soy todavía, me interesaría. ¿Qué tipo de tensiones? Me surgió la curiosidad. Porque la gente ha comprado. Nosotros somos una máquina de comprar desde que nacemos y anteriormente también. Elegimos nuestros padres, llegamos y después los criticamos. Después los impulsamos a que desencarnen y se vayan y nos quedamos nosotros tratando de emular a nuestros padres, que los elegimos pero después los criticamos. Entonces, compramos dentro de ese paquete, compramos la idea de escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Entonces hay gente que hasta esas cosas sencillas, en un mundo totalmente cambiante, en un mundo de paradigmas caídos permanentemente, ¿no? Imagínate que Barker, el creador del concepto paradigmas, siempre escribe que cuando un paradigma cae, todo vuelve a cero. Y nosotros vivimos en presencia de la caída de los paradigmas. Y todo vuelve a cero. Entonces decimos, bueno, está todo muy bien, pero quiero escribir un libro. Y aparece ese paradigma caído en donde un libro no se lee, cultura de tapa, donde nada sirve para nada, nadie lee. Los alumnos tienen 10 minutos de atención escuchando a sus docentes. Los que leen banners y no leen la letra chica. Bueno, todo ese tipo de cosas, pero de pronto todo vuelve a cero. Voy a escribir un libro. Y el problema de escribir un libro es que, como decía Jorge Luis Borges, es la única manera de dejar de corregir. Pero vos imaginate que vas a escribir tu libro, lo vas a corregir, lo vas a editar, y después está ahí. Y está tu nombre y apellido, y firmaste, estás en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, tenés tu ISBN. Es imposible, es una manera de desenmascararnos a los que nos hemos enmascarado alguna vez. Yo me escondí y me escabullí muchísimas veces en mi vida y con éxito, siempre me pude escapar. Pero cuando edité mi primer libro, ya no. Porque van y lo buscan y dicen, vos dijiste esto, escribiste esto.
Entonces, de esa manera empiezan a fijarse parámetros y mojones dentro de la vida de un ser humano, ¿no? Por eso que es muy importante saber que cuando uno va a editar un libro, todo vuelve a cero. Ahora, cuando empezás a venderlo y lo vendés y recibís el afecto del comprador, del lector, y cuando recibís, bueno, eso es una gran galantería, ¿no? Carlos, ahí trajiste una palabra muy, muy interesante, paradigma. ¿Sí? No sé si lo leíste a Richard Tarnas o lo conoces. La pasión No. de la mente occidental, un volumen interesante, unas 800 páginas. Bueno, donde analiza, como siempre, cómo pensamos los occidentales desde griegos hacia aquí. Y en algún momento el libro dice que los cambios de paradigma se suscitan, ¿sí? Cuando los opuestos se ponen muy, muy agresivos entre sí, muy, ¿sí? Muy belicosos uno entre otro, ¿no? Y te escucho y esa es la antesala a la caída, ¿no? Al borrón y cuenta nueva. Desde tu mirada hoy, ¿qué opuestos están en contradicción fuertemente? Uno de los que vos acabas de mencionar al inicio de nuestra charla, que es el éxito y el fracaso. El éxito y el fracaso han entrado en colisión, como entra en colisión un cuasar o una estrella oscura, y evidentemente nos hemos quedado, por un lado, se cae el paradigma, entonces nos quedamos por un lado sin el éxito y nos quedamos por otro lado sin el fracaso. Porque el éxito ahora es un fracaso para algunos y el fracaso es un éxito. De pronto vemos programas en televisión que hubieran fracasado en otras épocas y que son un fracaso. Y de pronto se transforman en un éxito. Cuando esos dos opuestos, por oposición, hacen caer el paradigma y todo vuelve a cero, nosotros tenemos la obligación de generar un nuevo statu quo, una nueva situación. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Por eso que vos la pregunta fundacional que haces, ¿quién sos? Ya es muy conocida. Yo la conozco desde las épocas que charlaba con las Lidias, en su maravilla, que fue también la caída de un paradigma, fue cuando trajeron la programación neurolingüística, y hacíamos los ejercicios de A, B y C, y no podíamos creer lo que sucedía, lo que pasaba. Eran momentos que le siguieron y que fueron posteriores a la escuela científica o cientificista del Este, la escuela pavloviana, con escuelas de pensamiento psicológico, como la del reflejo condicionado, también el behaviorismo y todo esto. Pero después, bueno, un día me encontré con las escuelas de coaching. Escuchaba, ¿no? Esta posibilidad de levantar el guante, ¿no? Cuando el paradigma se cae, este paradigma que vos decís del éxito y el fracaso se cae, ¿sí? Te escuché como que tenemos la obligación Seguro, de levantar el seguro. guante y hacerlo claro. Seguro, además, en uno de sus 7 sonetos medicinales, el gran combatiente dijo que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza, ¿no? Seguiremos hasta el último de los segundos, ¿no es cierto? No hay excusas para deprimirse, no hay excusas para una supuesta caída, no hay excusas, ¿está? Nosotros tenemos que saber que esos sonetos medicinales respondieron y salieron de una mente privilegiada como tantas otras, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Carlos, el día que te conocí, haciendo, no, para nada, no digo que sos un ególatra, ni mucho menos, pero hiciste galantería de una metáfora maravillosa, que la he compartido con casi cualquier ser que me crucé, que era la del tarro de dulce de leche. ¿Te la acordás? Sí, por supuesto. Es lo que sigo insistiendo. ¿Se la querrías contar a la audiencia? Pero además, claro, porque yo en la vida, para mí la vida es como un gran frasco de dulce de leche que me encanta. Y me lo estuve comiendo a cucharadas en forma intempestuosa. Pero un día la cuchara tocó el fondo, miré así y vi el fondo. Y dije, vamos a empezar a disfrutar de cada cucharada de dulce de leche desde otro punto de vista. Y
Y sí, y supuestamente somos y soy lo que mi propio ego me ha impulsado a hacer. No tengo por qué ocultarlo, ¿no? Además suelo disfrutar de mi ego. Qué maravilla. ¿Sí? Lo hablamos muchas veces. ¿Sí? Conozco en cierto lugar que frecuentamos, por ejemplo, el Club de Progreso, conozco gente que dice, bueno, nómbreme de tal manera porque soy ególatra y me gusta. Esta posibilidad de poder conocerse y crear el mundo en la manera que queremos. Sí, seguro, seguro. Qué maravilla. ¿Qué reflexión, Carlos, me podrías compartir y a todos los que están escuchando? Gracias a los que están ahí. Si quieren acercarle una pregunta a Carlos, más que bienvenida. ¿Qué reflexión te puede llevar de estos 2 años que estuvimos a cubierto, guardados, cuidándonos? ¿Sí? No, no, bueno, mi libro anterior se llama Pandémicas, Reflexiones desde fase 1. Y bueno, tuvo éxito, fue leído, y yo creo que, no sé si tengo la forma de englobar una sola reflexión, pero la reflexión que tengo es mi reacción a un tema que yo ya lo conocía. El autor francés, un gran filósofo francés, Georges Duby, escribió una obra maravillosa que se llama La evolución del hombre a partir de, algo así, a partir de los miedos. Y describe hasta el siglo XX cómo fue la sociedad conducida y manejada por el miedo, incluyendo por temas concretos como por ejemplo la guerra, las hambrunas y la peste negra también. Que nadie dice que no haya una peste, pero evidentemente lo que sentí como reflexión fue precisamente una intención de generarnos miedo, de tratar de evitar, por ejemplo, la libre sensación, la libre percepción y la peor de todas, que es el libre pensamiento. Y sobre todo el libre albedrío, supuestamente, si existe, de poder partir de la manera que uno desea, ¿no es cierto? En algún momento determinado hice un trabajo cuando todavía no existía la ley de habeas data, y ese trabajo fue presentado en una de las reuniones de la Feria del Libro, en donde propongo ya desde hace años, vengo proponiendo una bioética del lenguaje y las comunicaciones. Por supuesto, tengo la misma respuesta que como decía don Jesús Tuzón, el náufrago que solo y dispuesto a morir en el medio del mar sabe que va a morir y sin embargo grita. Él dice que eso es la poesía, y yo digo que, bueno, que esto es la propuesta de una bioética que está aplicada a los esquemas de salud, pero yo digo, los esquemas de salud también tienen que apuntar al lenguaje y a las comunicaciones porque son los que nos han ayudado a evolucionar y a crecer. De hecho, también usamos mucho nuestro lenguaje como para poder comunicarnos con nuestros 3 cerebros, con nuestro cerebro tradicional, nuestro corazón, en términos de sus neuronas, y nuestro segundo cerebro, que es nuestros intestinos. Entonces, creo que el libre albedrío y el tomar la decisión de cómo partir tiene que ver un poco con todo esto y ya que existe una ley de habeas data, de poder usarla, ¿no? Poder hacer conmigo, mientras que no genere un inconveniente a los demás, bueno, poder tomar la decisión, si me quiero vacunar, si no me quiero vacunar, si me muero, si no me muero, y sobre todo de aprender que esta pandemia nos sirvió y nos sigue sirviendo para responder la pregunta con la cual vos iniciaste nuestro diálogo. ¿Quién sos? ¿Quién soy frente a la decisión más importante? Sin tomar en cuenta esa decisión, no puedo vivir. La decisión es en dónde, cuándo, cómo y con quién voy a morir. Si yo logro a los 40 años, a los 50, a los 30, si yo logro saber quién soy en términos de cómo voy a morir, ¿tá? Como Hermann Hesse cuando lo hace morir a Nulp,
en su obra Tres momentos de una vida, y le recrimina a Dios y le dice, pero me hiciste un caminante, lo único que hice en mi vida fue caminar. Y Germán Hesse le pone en boca de la deidad, de Dios, le dice, no, es que yo te quería así. Entonces, cuando nosotros tengamos resuelto el tema seguramente se van a terminar muchas intencionalidades, se van a terminar muchos egos complicados, y nos dediquemos a ser felices. Nos dediquemos a que si existe como un proceso reflexivo de este periodo de pandemia, optemos y decidamos de nuevo, decidamos por la felicidad. No existe. ¿Qué es la felicidad? Es la fe en uno con el otro. Eso es la felicidad, no hay otra cosa. Qué hermosa definición. Sí, te escuchaba, ¿no? Hablabas de Germán Hesse, ¿sí? Podemos hablar de humanismo, de existencialismo. A mí se me viene a la boca rápidamente Víctor Frankl, ¿no? Bueno. Para ustedes, en su profesión, debe ser una Biblia. Recurrimos mucho, particularmente Roxana y yo, a él. De hecho, hay una vertiente sudamericana que se llama coaching existencial, ¿sí? De Fred Martínez, un colombiano exitoso. Sabe mucho, es un genio, Martínez. Es un genio, si estuviera haciendo un vivo, había 1.500 personas conectadas en este momento. Nosotros lo queremos mucho. Y puede tomar contacto durante la pandemia esto que trae. Yo te escuchaba y escuchaba la pasión, ¿no? Saber cómo voy a morir, digamos, saber que quizás esto que hago y no puedo refrenar de hacer, a pesar de que me digan, si lo seguís haciendo, podés morir, ¿no? Y levantarte a la mañana y no saber hacer otra cosa. Pero no es que no saber hacer otra cosa de la ignorancia. Saber no hacer otra cosa porque es lo que haces, digamos, es lo que te da satisfacción, es lo que te lleva hacia adelante. El sentido de y la pregunta es, ¿hay una filosofía actual, moderna, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué tengo que saber lo que hice, lo que hago y lo que haré? Y la pregunta recurrente, ¿para qué tengo que saber lo que hice, lo que hago y lo que haré? ¿Para qué lo tengo que saber? ¿Qué me cambia en nuestra charla? Cuando vos haces la propuesta y proponés un mundo distinto, el mundo distinto no puede conservar las variables. No podemos. Estábamos haciendo una entrevista con Radio Belgrano y me mandan una guía de preguntas. Y bueno, yo me adecuo y me hacen las preguntas. No es por hablar mal de un medio, simplemente que son metodologías. Ahora, ¿para qué yo quiero saber y para qué quiero cumplir? Si todo eso ya es pasado, todo eso ya pasó. Entonces, en tanto y en cuanto yo sé que voy a morir, que forma parte del final o del inicio, el alfa o el omega, cualquiera de los dos, ¿para qué quiero saberlo? Y bueno, para disfrutar, ¿viste? Para disfrutar, por ejemplo, la sensación de envidia de que estás tomando mate y yo no me di cuenta de que podía tomar mate. Al secretario que te claro. Otro paradigma que se cae, ¿viste? Como estamos tomando mate. Teníamos que estar muy formales hablando, ya... No, por supuesto. Me conocen, ¿sabes? No voy a dejar el mate, ni mucho menos. Qué maravilla, Carlos, qué maravilla. Hay preguntas, Roxana, no las estoy viendo. ¿Me querés contar? Sí, te leo. A ver, dale. A ver, no, tengo tu cartel y después no tengo nada más nada. Bueno. Qué mal, ¿eh? A ver, Carlos, no quiero cortarla con... Parece que hay preguntas, me dice Roxana. Sí, te dejaron preguntas. Le tenés que recordar a la audiencia que tienen que ser preguntas que yo sepa responder, ¿no es cierto? Totalmente, estamos hablando justamente de eso, ¿no? A ver, Roxana. Espérame que no lo encuentro, ahí voy. Si no, meto bocado, ¿no? Sí, me meto bocado. Cuando la encuentro te aviso. Carla fue una pregunta re interesante, yo también tenía una que hay un momento, no me acuerdo de este momento, Nietzsche, ¿sí? Él dice que todo se torció en la manera en que se torció cuando Sócrates dirige su filosofía, ¿sí? Decía como que tenía dos caminos para decidir su filosofía, que era uno por la vía de Parménides, el ser, la metafísica, el ser, ¿no? Esta idea abstracción, y después tenía la vía de Heráclito,
que decía todo es cambio, todo es como el fuego, ¿sí? El arqué, ¿sí? Ese principio fundamental de la existencia es el fuego, todo cambia, nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río porque el río cambia y nosotros también, ¿no? Y evidentemente Sócrates elige la vía de Parménides, ¿no? Y ahí siguen después sus discípulos, esbirros, Platón y Aristóteles, ¿no? Y entonces en un momento Nietzsche le pregunta, ¿a qué le tenías miedo, Sócrates? ¿A qué le tenías miedo, no? ¿Por qué necesitaste poner el pie, ¿sí? En la certidumbre, en el saber qué va a suceder, ¿no? En el ser, ¿no? Que es como es y seguirá siendo en la manera que no cambie. Es una tautología que nos metió en un quilombo impresionante a lo largo de las eras. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Y decidimos con nuestra acción cada día. Y seguimos sosteniendo formas de ser que a veces no nos sirven. Pero ¿cómo no tener esta sensación de vértigo vivencial? Si todo lo que es no es al mismo tiempo. Si el Tao dice que el Tao que se puede explicar no es el Tao. Si nuestras propias convicciones son, como veníamos hablando anteriormente, la lucha y la pelea entre la verdad y la mentira, que a la vez se cambian y la verdad pasa a ser mentira y la mentira pasa a ser verdad. ¿Cómo nosotros podemos estar tan seguros de que alguien tomó la decisión de decir, ustedes me tendrían que pagar a mí, por lo tanto me tomo la cicuta? ¿Cuántas veces nosotros tendríamos que tomar esa actitud y decir, ¿para qué sirve la poesía? Sirve para tomar decisiones de cómo voy a morir. Qué maravilla. Ahí yo tengo la pregunta. Carla Nina Teana, Carla nos dice, cuando escribís, más allá de lo que relataste del ego, ¿no? Que es un combustible, es una sed, es un para qué, ¿sí? ¿Buscás de alguna manera impactar en los otros? Hago lo mismo que estoy haciendo ahora. Para mí el escribir es una mecánica de seducción realmente maravillosa. No lo oculto y lo hago porque soy artero al escribir. Explíquese, por favor, ¿qué sería ser artero? A ver. Y lo hago con toda premeditación y alevosía. Yo quiero que impacte, yo quiero que... Además escribo y después leo en voz alta, en soledad, porque sé que tiene 2 variables la poesía. Tiene la variable de la lectura y tiene la variable de la lectura en voz alta. Si cuando yo lo leo en voz alta no se te frunce el píloro, no, lo vuelvo a hacer o lo tiro, no sirve. Qué maravilla. ¿Nos regalarías un verso con impacto, Carlos? Yo tengo un poema, da la casualidad, que se lo dedico a la vida misma, por sencilla, honesta y tal vez cruel, todo al mismo tiempo. Y es algo que yo le quiero dejar a la posteridad, un trabajo que se llama Un hombre. No quiero ser un hombre recordado tan solo por algunas virtudes teologales, tampoco por una picaresca inconfesable. Prefiero que se abuse de un gris silencio ameno, respetable, en boca de alguna dama que el ajedrez nunca propuso como amiga venerable. No espero que la blanca muerte fuerce mi recuerdo en hazañas indudables, tampoco ansío un servicio velatorio que asemeje exequias de una fiesta miserable. Prefiero la alegría en el silencio de ese momento inobjetable. No quiero ser mito de los pobres, tampoco adalid de los sin techo. Prefiero que mis hijos disfruten sin culpa de su árbol genealógico, por decisión, verdad y por derecho. No quiero ser un hombre recordado tan solo por gestos de vida austera e inalterable, tampoco por nefastas decisiones a la larga o a la corta reprochables. Prefiero el inicio del periplo cargando emociones y recuerdos, vaciando la copa a fondo blanco de pasadas y honestas intenciones. Es lo que prefiero como hombre del común, laborado con esmero. No significa lo dicho que elija omnipotente el qué, el cómo o el cuándo. Tampoco significa que orade las sublimes decisiones
con caprichos celestiales. Tan solo siento que cumplido con este viaje certero, inalterable, solo me resta agradecer al destino, al tiempo y los mortales el fiel regalo de una sonrisa, un brindis y la bondad de una caricia junto a un adiós. El que tengas a la mano, el más amable. Muchas gracias. Es difícil no conmoverse, por lo menos para mí. Muchas gracias. Qué bonito. Yo te veo un buceador, ¿no? Creo que vienen siendo tiempo, por lo menos en tu Facebook veo la partida de conocidos, un analista profundo de este camino, como decías al principio, que quizás se inicia en un momento de conciencia, caminando hacia la escuela, y al girar la cuadra, te encontrás. Lo más interesante es que después vuelvo al mismo camino, vuelvo a la escuela 17. Qué bueno. No sabía que desde aquellos pagos, no sabía que estabas, siempre te vi en Boedo. No, nací en Lanús y a los 12 años me mudé a Remedios de Escalada. Ahí al lado. Al lado. Muy bien. Roxana, ¿te acordás tu pregunta? ¿Te la digo? Sí, decímela y se la digo. ¿Qué le diría un poeta, un artista que está empezando y quizás no tiene los resultados que espera, ¿no? ¿Qué le dirías a un artista que está empezando, ¿sí? Que no está logrando los resultados que él espera? Que siga siendo artista y que analice sus resultados. No hay recomendaciones, volvemos, me estaría pisando sobre mis propias convicciones. Ya es bastante con que cuando llena algún formulario con datos, que tenga la valentía de poner profesión artista, profesión poeta. Ya con eso alcanza. Y el resto viene por añadidura. El resto forma parte de los preconceptos y los prejuicios con que la sociedad intenta que no generemos el placer de escribir, de pintar, de charlar, de hablar, ¿no? Como vos mencionaste a los grandes. Y bueno, ellos se juntaban en la plaza pública y disertaban y discurrían y hablaban, y había otros que escuchaban, porque bueno, como todo el mundo sabe, tenemos 2 orificios de entrada y un orificio de salida, y yo creo que, insisto, las recomendaciones no existen porque por lo general solemos ser como el presente, inmensos, únicos e irrepetibles. Qué maravilla. Para ir cerrando, Carlos, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Si quería un mate. Va a estar difícil. ¿Querías un mate? No, ya conociéndolos y yo los sigo permanentemente, ya lo sabés, hablando de todo un poco a la Modernel, que cuando le toque ahora por ahora, feliz cumpleaños, como yo lo sigo permanentemente, porque es una de las cosas que hago y disfruto y lo veo y analizamos la etapa promocional y con los deseos de que les vaya muy bien y de que sí realmente tengan los resultados que buscan. Todo lo que viene de ustedes yo lo percibo y lo siento positivo, cariñoso, amoroso. Sé que manejan las variables del amor en todos los elementos que ustedes manejan en todos los momentos de su vida, así que nada, simplemente saber que agradezco a la divinidad, a la energía universal, al gran arquitecto del universo, agradezco que podamos estar juntos un rato más. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Nosotros pensamos lo mismo, nos debemos una cena, un almuerzo, ya ahora sin barbijo, en lo breve nos estemos encontrando. Y bueno, yo a modo de cierre de esta conversación ya empezamos hablando así, ¿no? Empezamos hablando del ser humano que recorre su camino, ¿no? La metáfora de la vida como un trayecto.
en este poema hermoso que nos compartiste, ese trayecto acompañado de otros, ¿no? Digamos, más allá, creo que es uno de los valores de un espacio que compartimos, siempre dije eso, ¿no? La calidez de la fraternidad, de que haya un otro del otro lado, sin más rimbombancia que acompañarnos en el trayecto, ¿no? Lamentablemente nos toca despedir a algunos, y nadie la tiene atada. No es una cuestión de edad. Cuando hablabas de lo efímero y de la incertidumbre, yo escuchaba eso, ¿no? Nadie tiene la certeza y la seguridad, ¿no? En efímeros incluyo algunas despedidas, y cada vez que incluyo algunas despedidas me sigo preguntando por qué no incluiré bienvenidas, ¿no? Entonces, como todavía no aprendí a hacer bienvenidas, que sería muy bueno que lo aprendiera, lo que digo, tratemos de ser nosotros y estar juntos en este momento, ¿no? Maravilloso. Bueno, Carlos, ¿alguna pregunta más, Ro, que queda ahí en el tintero? ¿No? Besos, cariños, les mandan corazones. Te han disfrutado, te han puesto todo tipo de corazones. No sé, tocalo ahí, miralo. Yo la verdad tuve el cartel de Roxana al principio y se me coló ahí. Agradecerte profundamente este espacio. Mucho aplauso. Muchísimo aplauso. Me ha llevado a los laureles. Gracias, Carlos. Te quiero mucho. Te respeto enormemente. Fue un placer. Es lo mismo. Quererte y respetarte forman parte de la misma mochila de viaje. Éxitos y nos estamos viendo prontamente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Se viene el próximo, ya veremos con quién dialogaremos. Hoy nos hemos lucido. Felicitaciones. Cuídate mucho, nos estamos viendo.